realidad nos han enseñado por muchos años en las escuelas de cocina, de las cuales yo también pertenezco tanto como alumno en algún momento y como docente. Nos han enseñado por muchos años que lo más importante a la hora de cocinar, de crear un plato para el comensal, es que tiene que ser una técnica perfecta, trabajar con los mejores ingredientes y que el sabor es lo principal. Y muy pocas veces, o casi nunca, hablamos de nutrición. Incluso los cursos de nutrición en las escuelas de cocina son solamente en algunos ciclos y por un periodo corto. Sin embargo, la nutrición y la alimentación y la cocina han estado ligadas a nuestra evolución desde el inicio de realidad de la evolución del hombre, ¿no? El hecho de alimentarnos con alimentos cocidos después del descubrimiento del fuego nos ayudó a que el proceso de digestión al comer alimentos cocidos sea mucho más rápido. Entonces esa energía que ya no invertíamos en la digestión o en la masticación nos ayudó a desarrollar el cerebro. Entonces definitivamente nutrición y alimentación es un binomio, no tienen que estar separados. Y si nos vamos al caso, para explicarlo desde la cocina, mejor dicho, los cocineros buscamos sabor. Y el sabor se expresa en características organolépticas, que son tacto. El producto tiene que ser crujiente, crocante si es un vegetal, tiene que tener aroma, ¿no? Las características organolépticas estimulan los sentidos, el sentido del olfato. La vista tiene que tener una estética que se vea bien, estimula el oído, porque al morder cruje. Entonces todos esos estímulos son los que buscamos los cocineros a la hora de comer. Pero ninguno de esos estímulos de las características organolépticas menciona la nutrición, porque supuestamente es tácita, que supone que a la hora de uno que come ya se está nutriendo, pero no necesariamente te estás nutriendo cada vez que comes. Te puedes estar alimentando, pero no necesariamente nutriéndote. Entonces, aquí lo que yo quiero explicar, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que nutrientes son igual a sabor. Y pongo un ejemplo muy sencillo. La zanahoria debe ser naranja. Si la cocinamos a una temperatura muy alta y por un tiempo muy prolongado, va a perder textura. Ya no va a ser crocante, va a ser blanda. Ya no va a ser naranja, va a ser amarilla porque va a perder matiz de color. Entonces, ¿qué está perdiendo ahí? Nutrientes. ¿Por qué? Porque el color se lo da una vitamina, el caroteno. Va a perder textura, se lo da la estructura, otro tipo de nutriente que hay ahí. Entonces está clarísimo, si nosotros no cuidamos los nutrientes de nuestros productos a la hora de transformar los alimentos, definitivamente no vamos a tener un resultado sabroso. La papa en realidad es uno de los alimentos más importantes del planeta y nosotros los peruanos tenemos una tradición que se remonta a 10.000 años antes de Cristo, cuando domesticamos la variedad Jejorani, la primera papa en domesticarse en el mundo, que miles de años después curó la hambruna en Europa. Entonces tenemos que tener claro que la papa es uno de los productos más nutritivos que existe. Se compone por varios aminoácidos que normalmente se pueden encontrar en alimentos animales, pero la papa, siendo un tubérculo, lo tiene minerales, tiene carbohidratos esenciales, y algunas papas que reciben otros procesos como la liofilización con la moralla o el chuño desarrollan otro tipo de nutrientes. Entonces la papa en realidad fue el cimiento de una civilización. Entonces, como hoy en día, que tenemos tantos desafíos en problemáticas de desnutrición o inseguridad alimentaria, no incluirla en el recetario tradicional y en las recetas que buscan combatir la desnutrición. Hoy varios de los expertos que hablaron dieron bastantes luces al respecto, y una de las con las que yo me quedo es que la biodiversidad de la que tanto hablamos en el Perú es conocida muchas veces en las comunidades, pero no necesariamente llega a los mercados grandes. Entonces podemos hablar de que en el Perú tenemos mucha variedad de papas, por ejemplo, pero sin embargo en el mercado encontramos entre 8 y 15, de las cuales se compran 3. Entonces tenemos que educar en ese consumo, tenemos que, desde el colegio diría yo, así como enseñamos la historia de los incas, también enseñar la historia alimentaria de los incas, porque eso es cultura, es patrimonio nuestro, y hoy en día, como bien lo dijeron, viene una revolución natural.
Y si queremos ser parte de esa revolución, tenemos que enseñarles a nuestros chicos, a los jóvenes que están en el colegio como parte fundamental. Puedo pecar con lo que estoy diciendo, pero pienso que a veces es más importante que la historia solamente geográfica del Perú puede ser la historia de la alimentación y de los alimentos que se crearon en el Perú, que tienen mucho que ver con geografía. Y es más, desde la alimentación se pueden abordar otros temas que probablemente los jóvenes van a asimilar más rápido porque se está hablando desde algo que es tan sencillo como el comer. Entonces, ¿cómo no poder enseñar la historia del Perú a un estudiante en el colegio cuando le hablas de algo que come en su casa? Ahí empieza la educación. A veces son más costosas porque también es difícil la logística y el transporte debido a que no hay una demanda fuerte y hay una demanda pequeña, entonces los costos suben, ¿no? Es por ello. Entonces lo que se tiene que hacer al respecto es mayor difusión, que haya más demanda, y eso depende de los usuarios finales que somos nosotros, no solo nosotros los cocineros, sino las personas que se alimentan, que son los usuarios, se les dice consumidores, y ahí es donde tenemos que empezar a utilizar esas variedades. Así va a ampliarse la demanda y la oferta va a poder ser más asequible al bolsillo de todos.